bíblica y por qué no debemos aceptarla para nosotros. Recordemos, ¿qué es doctrina? Una columna para mi vida espiritual. Eso es doctrina. Es algo que yo acepto y sobre ella fundamento mi vida espiritual, ¿sí? Entonces, así como hay buenas doctrinas, también hay doctrinas malas y falsas, equivocadas. La primera que vimos hace 8 días fue la de ¿qué? Salvo siempre salvo. ¿Es correcta? No. Vimos bíblicamente que es completamente errada. Usted acepta a Cristo como Salvador y usted debe cuidar su vida espiritual. ¿Listo? Eso es importante, quedó claro. Hoy vamos a ver la doctrina de la prosperidad. Y déjenme mirar algo interesante que encontramos en Wikipedia. O sea, ya existe en Wikipedia, ya le tienen una definición para aquellos que la quieran buscar. Dice así: la teología de la prosperidad también se conoce como evangelio de la prosperidad. Imagínense en el concepto en el que lo tienen. Es una creencia religiosa compartida por algunos cristianos, quienes sostienen que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para con ellos, y que la fe, escúcheme esto, el discurso positivo y las donaciones para la causa religiosa aumentarán las riquezas materiales a la iglesia. Imagínense el concepto en el que tiene Wikipedia a algunos cristianos. Mire que ellos mismos dicen que no son todos, son algunos. Ahora presten atención en su información. Dice: la teología de la prosperidad ve la Biblia como un pacto entre Dios y el hombre. Si las personas tienen fe en Dios, el Dios les brindará seguridad y prosperidad. Durante el auge del movimiento conocido como el avivamiento de la iglesia, está en inglés, Revival Church, a fines de los años 40, mire desde dónde empezó esto, y durante la década de los 50, la teología de la prosperidad tuvo una gran difusión en Estados Unidos. ¿Sabes dónde empezó? En Estados Unidos. ¿Listo? Aunque algunos han asociado los orígenes de su teología al movimiento de un nuevo pensamiento que empezó en el siglo XIX. Acuérdense que hace 8 días leímos que la Biblia dice que no nos dejemos llevar por vientos de nuevas doctrinas que equivocadas. O sea que lo están asumiendo como un nuevo pensamiento. ¿Listo? Que empezó en el siglo XIX. Las enseñanzas de prosperidad más tarde ocuparon un lugar prominente en el movimiento y en el teleevangelismo. ¿En el qué? Teleevangelismo. ¿Han visto evangelismo por televisión? Sí. ¿Sí? Bueno, dejémoslo hasta ahí. De los años 80 hacia adelante. En las décadas del año 90 y 2000, la influencia de líderes del movimiento pentecostal y el movimiento carismático la adoptaron en los Estados Unidos y se ha propagado por varios otros países, ¿sí? Y lastimosamente esos son los pastores que aparecen en Facebook en donde dicen: mire la mansión del pastor, una lujosísima casa, Dios mío, y el pastor tiene un jet privado y el pastor anda en un Audi mientras sus ovejitas caminan a pie. Eso es doctrina de prosperidad, eso es erróneo. Eso es equivocado. Bueno, vamos a mirar 5 puntos rápidos que hacen que nos muestran bíblicamente que están en el error. Primero, el pacto de Abraham es un medio para el derecho material y ellos se basan en Gálatas 3:14. Dice así, Gálatas 3:14, parte A. Para los que de pronto no han tenido estudios bíblicos avanzados, cuando hacemos estudios bíblicos nosotros dividimos los versículos de acuerdo a los signos de puntuación. Entonces, cuando hay una coma sería la parte A, luego sigue el verso y donde hay otra coma sería la parte B, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces ellos toman la parte A del versículo solamente. Dice así: para que en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham alcancen ¿a quiénes? A los gentiles. Levanten la mano los que saben que somos gentiles, ¿sí? Nosotros somos gentiles porque no somos del pueblo de Israel. Hace un tiempo éramos paganos, ahora somos creyentes en Cristo. ¿Listo? ¿Estamos todos aquí ahora? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, ahora miren que es interesante esto. Si yo lo leo y miro la prosperidad que tuvo Abraham en su tiempo, digo: wow, eso es para mí.
¿Sí? O sea, el hombre realmente era prosperado en una manera financiera. Pero ellos no toman en cuenta la parte B del versículo. La parte B del versículo dice así: a fin de que por la fe recibiéramos ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. ¿Está hablando de dinero? No, está hablando de la bendición de la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? En cambio ellos toman la parte A y dicen: hermanos, todos vamos a ser enriquecidos. Y eso está, como habíamos hablado, mal fundamentado. Un texto fuera de contexto es solamente un pretexto. Y ese es el pretexto de ellos para enriquecerse. ¿Listo? Segundo, la expiación, presten atención a esto, de Jesús se extiende hasta el pecado de la pobreza material. ¿Cómo le parece? ¿Qué están diciendo acá? Si usted quiere ser perdonado, usted tiene que pagar. Tremendo. O sea que la muerte del Señor Jesucristo no sirvió para nada. O sea, Él murió y adicional a eso usted tiene que dar cuotas. Y es aquí donde empiezan los famosísimos pactos. Tremendo. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, ¿qué pasó? Se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Vea eso. Otro texto fuera de contexto. Claro, cualquiera que lee esto a primera instancia dice: y Jesús se hizo pobre para que yo fuese ¿qué? Rico, para que me enriquezca. O sea que Él se hizo pobre y Él pagó para que yo me enriquezca y así pueda dar. Pero resulta que cuando miramos la segunda carta a los Corintios, todo el capítulo 8 está hablando de un caso que estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios. Y es que hubo una iglesia que en medio de su dificultad económica empezó a sembrar para la obra misionera, para los apóstoles. Y esa ofrenda se la dieron a él, al apóstol que escribió la carta. Por lo tanto, él le estaba diciendo a los corintios, les estaba diciendo: ustedes son prósperos económicamente, así que si ustedes quieren dar, háganlo con libertad. Recuerden, y ahí entra el versículo, recuerden que Cristo se hizo pobre para que ustedes fueran ricos. O sea, le está diciendo a los corintios: dé con libertad. No le está diciendo: acuérdense que Cristo se hizo pobre para que usted sea rico. Ese es un texto sacado completamente del contexto. No tiene nada que ver con el que nosotros seamos enriquecidos. De hecho, recuerden que lo he dicho muchas veces: prosperidad y riqueza son dos palabras diferentes, y las dos tienen dos significados diferentes. Bueno, entonces miramos este versículo que nos puede llevar a creer que Pablo estaba enseñando sobre el aumento de las riquezas de la iglesia. Sin embargo, en realidad Pablo estaba enseñando a los corintios que ya que Cristo realizó tanto por ellos a través de la expiación, deberían vaciarse de sus riquezas en servicio a Dios. Es decir, lo que le dijo al joven rico, ¿sí? No ame más a las riquezas que a Dios. ¿Le está diciendo que sean pobres? No, les está diciendo que pongan en primer lugar a Dios. El verso 19 de ese mismo capítulo dice lo siguiente, y viene la explicación que acabamos de hablar. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar ¿qué? Este donativo. ¿Sí ven que está hablando de un donativo que hizo una iglesia? Y es que administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra ¿qué? Buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ¿qué? Ofrenda abundante que administramos. Entonces mire que no le está diciendo a la iglesia que Cristo murió para que usted sea rico. Está hablando de otro tema diferente. ¿Listo? Entonces, como se basan en esto para decirle a usted:
Jacte porque Cristo murió para que usted se enriquezca. No se preocupe que Dios le va a pagar lo que usted está dando. Y eso es un texto fuera de contexto. Tercero, los cristianos deben dar para ganar una compensación material de Dios. Qué cosa tan falsa. Porque alguno ha escuchado alguna vez, si lo ha escuchado, quiero que por favor levante la mano. Alguien que le dice, dé 100 para que Dios le dé 1000. Levanta la mano y que lo ha escuchado, por favor. Ah, perfecto. Eso es falso. A Dios no se le compra con dinero. Y ellos se basan en Marcos 10, verso 29. Miren ¿qué están haciendo? ¿Tomando qué? Un solo versículo para levantar toda una columna. Marcos 10, 29. Dice así: respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o qué, tierras por causa de mí y del evangelio, verso 30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Yo leo este texto y digo, tienen razón. Está diciendo que si yo doy mi casa, entonces voy a recibir ¿qué? Casas, ¿cierto? Sí, que si yo dejo mi familia, entonces voy a tener ¿qué? Familia. Eso ya como que uno dice, bueno, ¿y esto cómo funciona aquí? Si yo dejo mi tierra, entonces voy a recibir ¿qué? Tierras. Pero este es otro texto sacado de contexto. Porque lo que el Señor Jesucristo les está diciendo aquí, está hablando con los discípulos, porque les dijo, los discípulos le dijeron, nosotros hemos dejado todo por seguirte, Señor. Eso fue lo que ellos le dijeron. Y el Señor le responde esto. ¿Por qué le responde esto? Porque está hablando de la predicación del evangelio. No está hablando de la multiplicación de lo que yo doy. ¿Sí? ¿Cómo así? Es sencillo. Si yo hago a un lado mis deseos personales y le sirvo al Señor, estoy dejando no soltándolo, sino dejando en segundo lugar, ¿sí me estoy haciendo entender? Mi casa, mi familia, mis bienes, todo lo estoy dejando en segundo lugar por servir a Dios. ¿Qué va a venir? Gente que también tiene casa, o sea, van a venir ¿qué? Más casas, ¿cierto? También van a venir más familias, también van a venir más tierras, también va a venir persecución. Él está hablando de la predicación del evangelio. Y miren cómo tergiversaron el texto para su conveniencia. Entonces es ahí cuando dicen, si usted tiene un carro, siémbrelo en la obra, que Dios le dará otro. ¿Cómo no, bonito? ¿Cómo no? Esas cosas, yo como sacerdote, como pastor, no se las tengo que decir a usted. Si usted siente sembrar algo en el reino, porque sí existe la ley de la siembra y la cosecha, ya vamos a hablar de eso. Si usted siente, viene directamente ¿qué? De Dios. Dios no le manda un mensajero, ¿sí? Como Dios me dijo que usted tenía que donarme su tablet. Qué raro, yo hablé con él esta mañana y no me dijo nada. ¿Sí? Entonces ahí hay dos cosas fuera de contexto. Hay dos cosas mal. Entonces el Señor Jesús no va a usar un mensajero, escúcheme bien, para moverle a usted sus emociones y que usted dé. Si usted no quiere dar, no lo haga. Allá usted con Dios. ¿Sí? Pero en algún momento yo sé que alguien ha sentido dar, y ahí está el peligro. Yo siento dar, pero más bien yo, Señor, yo quiero sembrar, Señor, el primero que salga, y usted siente que eso que sale primero es del Señor, y salió de 50 y dice, no, Señor, me equivoqué de bolsillo, el de 2000 está al otro lado. O sea, si usted va a hablar con Dios y a decirle, Señor, yo siento sembrar, sea claro. Sea claro. Porque sí existe la ley de la siembra y la cosecha. Pero yo no puedo persuadir a nadie a que dé siembra. Porque Dios no se sostiene con mentiras. Ahí es donde vemos cómo los imperios humanos se levantan y no el reino de Dios. ¿Listo? Entonces la iglesia no está hecha para dar todo lo que tiene. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ok, sigamos. Cuarto, la oración. Dios mío, la oración es una herramienta para forzar a Dios a que conceda mi prosperidad.
Eso es otra creencia de ellos. La oración es una herramienta para forzar a Dios a que conceda ¿qué? Mi prosperidad. Y ahí es donde dice la palabra de Dios en Santiago 4:2. ¿Qué dice? Ellos toman este versículo, Santiago 4:2. Santiago es un libro que casi no leemos, pero ese texto para ellos es clave. Dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿porque qué? No pedís. Ah, qué belleza. Pida porque no pides que no tiene. O sea, toman un versículo para hacer que la gente le doble el brazo a Dios, cuando uno no le dobla el brazo a Dios así. ¿Sabía usted que uno sí puede hacer que Dios le responda a sus oraciones, pero con obediencia? Con obediencia, con santidad, es como Dios responde a las oraciones, no pidiéndole. Señor, tu palabra dice que todo lo que yo te pida, Padre, pero Señor, y claro, hay más de uno frustrado porque le ha pedido y le ha pedido a Dios y no ha recibido, ¿sí? Pero miren lo que dice el verso siguiente. ¿Qué dice el verso siguiente, por favor? El 3. Pedís y no recibís, ¿porque qué? Pedís mal. ¿Para qué? Ah, pero ¿por qué no usan el contexto completo? Porque no les conviene. Aquí él está diciendo, Dios está diciendo que nosotros tenemos que pedir bien. Y uno dice, bueno, momento. Y una vez hablábamos eso con la familia. O sea que si yo pido un carro porque yo quiero tener un carro, ¿está mal? No. No. Recuerden que Dios quiere que estemos bien, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer una buena planeación de cómo vamos a desarrollar nuestra vida, aún en la financiera. El Señor Jesús dijo: ¿qué hombre se sienta a construir una casa sin calcular antes cuánto va a gastar? Porque no sea que levantando apenas los cimientos se dé cuenta que se le acabó la plata y no pudo levantar, entonces pasó a hacer ¿qué? Burla de los que lo vieron. O sea que uno debe pedir sabiendo cómo manejar las cosas, con sabiduría. Hay personas que son más sabias todavía y saben pedirle a Dios con el propósito. Yo una vez le dije a un joven: mire, ¿usted quiere ser profesional? Y él me dijo: sí, yo quiero ser profesional en mecatrónica. Y le dije: genial, ponga esa profesión al servicio de Dios y verá cómo Dios lo bendice. ¿Cómo? Hombre, de los 8 días de la semana siempre en un día de trabajo al Señor. El doctor, lo hablamos aquí una vez, ¿recuerdan? El doctor siempre en un día de trabajo atendiendo pacientes que no tienen recursos para un hospital o que no tienen seguro. Eso es poner su trabajo al servicio de Dios. Dios le va a bendecir. Realmente funciona, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. ¿Listo? Pero no lo saquemos de contexto. Uno tiene que saber administrar para que no pase esto. No, nadie le puede doblar el brazo a Dios con respecto a su voluntad, ¿sí? Metámonos en la palabra, en el camino, y vamos a conocer la voluntad de Dios, y así vamos a saber orar. Las personas no piden bien porque no conocen la palabra de Dios. Sí, Señor, yo voy a hacer pactos, una vez que aumento y todo lo que me aumenten te lo daré. Mejor absténgase de sí, no prometa porque no va a dar. Es así. Y porque igual no lo vas a recibir, pero Dios sí conoce lo profundo del corazón. Ese sí sabe si va a cumplir o no. Entonces miren la mentira: con oración no podemos doblegar la mano de Dios si no oramos con sabiduría, es decir, conociendo la voluntad de Dios. Y la última, la quinta, dicen: Satanás está bajo tus pies y no te puede tocar. Eso es una mentira. ¿Por qué? ¿Qué dice Lucas capítulo 22 verso 31 y 32? Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón. ¿Quién le está hablando? Jesús. El Señor Jesús le está diciendo a Pedro: ¿listo? Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido ¿para qué? Zaratearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que ¿qué? Que no te toque, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús
Le está diciendo a Pedro: Satanás me pidió para zarandearte. Es decir, vas a ser probado. Él va a venir a sacudirte, y no de cualquier forma, como a trigo. Si se han visto cómo sacó el trigo, lo coge contra el piso y ¡pam, pam, pam, pam! Para que se abran las espiguitas, ¡pam, pam, pam, pam! Como a trigo. O sea, le fue específico. Si lo que dice la teoría de la prosperidad es cierto, entonces Jesús es un mentiroso. ¿Me estoy haciendo entender? Miren cómo podemos entender. Sí, la Biblia dice que Satanás está puesto bajo nuestros pies gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Por eso somos salvos. Pero no dice que en medio de esta batalla que tenemos, Él no nos vaya a tocar. Él no use a su gente en el mundo. Como cuando uno tiene un buen empleo y el jefe se entera que soy creyente y la coge contra mí, porque Satanás pone esa runcilla en su mente. ¿Sí? Como el vecino que, ¿por qué me la montaste? ¿Por qué me la...? ¡Ay, evangélico! Le ponen la basura ahí enfrente de la casa, le sacan a pasear al perro y se lo ponen frente a la casa. Y eso son cosas que humanamente a uno lo afectan también. ¿Sí? ¿A quién le gusta salir y... ¡ah! ¿A quién le gusta que anden hablando mal de uno? ¿A nadie? Miren, el mismo Señor Jesucristo dijo: en el mundo, ¿cómo dice? ¿Tendréis qué? Aflicción. Es parte de la vida. ¿Cómo más podría Dios demostrar que nos ama si no es mostrándonos la victoria que nos dio sobre la aflicción? Sí, entonces mire que aquí hay un error grandísimo en esta doctrina y sus derivados. Si usted es pobre, es porque hay una maldición sobre usted. ¿Sí? Si usted está enfermo, es porque hay una maldición sobre usted. Mírese sus maldiciones generacionales. Son derivados de estas doctrinas. Y usted dice: pero ¿cómo así las maldiciones generacionales? Y yo le digo: pero si la Biblia dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿cuáles generacionales? ¿Sí? Más bien, miremos nuestra conducta, miremos nuestra obediencia, miremos nuestra vida en santidad, a ver qué está fallando. Porque cada cosa que yo hago de manera desviada conforme a la obediencia de la palabra es una puerta que abro para que el enemigo venga y haga lo suyo. Es más, yo puedo vivir en santidad y me puede pasar lo de Job. Que Job yo veo la historia de Job y me da risa. Porque Dios, cual padre orgulloso, dice: ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno como él, justo y piadoso. Imagínense, eso es un orgullo de padre. Y Satanás le dice: déjemelo que lo toque, porque es que usted lo tiene protegido. Bueno, tóquelo y verá. Y mire todo lo que le pasó a Job. Pero no lo negó. No negó la gloria de Dios sobre él. Y vienen las pruebas. Y no fue el único, también hubo un apóstol al que le dijo así. Entonces mire que debemos entender que la prueba, la dificultad, es solamente una forma más de ascender espiritualmente. Muchas de las pruebas que he tenido no las hubiera tenido si hubiese sido más obediente, si hubiese entendido mejor la palabra y no hubiera creído a cuánta cosa me estaban diciendo por ahí. Y eso es importante. Por eso yo le insto. Ahora sí, punto aparte. ¿Alguien quiere ser prosperado aquí en este lugar? ¿A la manera bíblica? Bien, déjenme decirles solo lo que dice la Biblia.